Bienvenidos al curso de Estadística. Esta asignatura aporta en la formación del futuro profesional en recolectar, organizar y analizar un conjunto de datos para la toma de decisiones mediante la construcción de informes estadísticos que nos den una idea clara de la población desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo. Comencemos. Tema: generalidades. Contenido. Tema 1: Introducción a la estadística. Objetivos. Introducción. Subtemas. Historia, división y conceptos básicos. Censo y muestreo. Técnicas de recolección e información. Tema 2: Organización de datos. Objetivos. Introducción. Subtemas. Subtema 1: Clasificación de las variables. Definición. Clasificación. Escalas de medición de variables. Cuadro de frecuencias. Objetivos. Conceptualizar el término estadística de manera precisa. Interpretar información estadística obtenida en censos y muestras. Conocer y aplicar las técnicas de recolección e información al momento de efectuar una investigación. Introducción. La estadística descriptiva es una parte de las matemáticas que se refiere a la recolección e interpretación de los datos logrados en un estudio. En esta asignatura se abordan los conceptos básicos, que permiten analizar e interpretar datos que sirven como herramienta fundamental a la hora de tomar decisiones. Esta asignatura es de carácter teórico-práctico, permitirá al alumno de la carrera de psicología, adquirir los conocimientos necesarios para el uso adecuado de las herramientas de la estadística, la asociación de variables, para estudiar y analizar su comportamiento y de esta manera llegar a la obtención de resultados óptimos y confiables. El programa contiene 4 unidades. En la primera unidad se dará a conocer las generalidades de la estadística. En la unidad 2 se estudiarán las medidas de tendencia central y de dispersión. En la tercera unidad la representación de las distribuciones de frecuencia. Por último, en la unidad 4 aplicación del método estadístico en psicología. La metodología que se desarrolla en esta asignatura, considera al estudiante como el actor principal de los procesos de aprendizaje y al logro del aprendizaje de aprender a aprender. Utiliza como técnica la clase online, la investigación y la lectura. Subtema 1: Historia, división y conceptos básicos. Historia. El quehacer estadístico surgió con la invención del dado, hace 7000 años, pero a causa de los prejuicios religiosos y las especulaciones su desarrollo realmente inició hasta el siglo XVI, cuando Girolamo Cardano publicó Liber de Ludo Alee. Por su parte, el adjetivo statisticus se conoció hasta el siglo XVII, derivado del italiano statista, término empleado para referirse a la persona dedicada a los asuntos del Estado. Así surgió una disciplina híbrida, la del Estado, una especie de aglomeración de historias constitucionales, algo de economía política y descripción de las constituciones de los países de la época. Fue Gottfried Aakenboul, hasta 1752, quien usó la palabra estadística para esta nueva rama del conocimiento. Aakenboul fundó la escuela de Göttingen y es conocido por los alemanes como el padre de la estadística, reconocimiento que el propio Aakenboul atribuye a Germán Conrad. En la ciudad de Londres había surgido la Escuela de Aritmética Política, dedicada a los estudios demográficos, actuariales y se encargaba de llevar datos oficiales. Por su parte, Abraham de Moivre, 1667 a 1754, francés de origen y nacimiento, expulsado de Francia por protestante, apátrida, radicado en Inglaterra y premio de la Academia de Ciencias de París, como extranjero, fue quien sentó las bases de la estadística demográfica del Estado y otras que más tarde pondrían a Francia a la vanguardia del tema. La revolución industrial dio un gran impulso a la necesidad de contar con información y datos permanentes, así que las estadísticas aplicables, a fin de controlar la calidad de la producción, sumada después a la idea de experimentar y obtener productos nuevos, mejores y más baratos, tendrían reservado un lugar destacado en las fábricas y los comercios de la época. División. La estadística se divide en estadística descriptiva. Se define como los métodos que implican recopilación, caracterización y presentación de un conjunto de datos con el fin de describir varias de sus características.
Estadística inferencial. Se define como aquellos métodos que permiten hacer estimación de una característica de la población o de toma de decisiones respecto a una población, con base solo en los resultados obtenidos de una muestra. Bernoulli, de Moivre y Carl Gauss fueron los precursores del objeto de la estadística inferencial. Esta tiene por objetivo describir las características de un conjunto, pero sin la necesidad de realizar el registro de datos a todos los elementos o unidades del conjunto o población, sino solo a una parte de ésta. La inferencia constituye la base teórica del muestreo, permite conocer el todo con cierta aproximación, a partir del estudio de una parte. La estadística inferencial no proporciona una certeza completa de sus resultados, sino que los mismos están sujetos a una probabilidad de error. Una selección incorrecta de las unidades muestra puede acarrear la imposibilidad de inferir correctamente las características de la población. La estadística es la ciencia cuyo objetivo es reunir información cuantitativa concerniente a individuos, grupos, series de hechos, etc., para deducir de ello, gracias al análisis de estos datos, significados precisos o previsiones para el futuro. Sin duda, hoy en día, la estadística y la evolución acelerada de las nuevas tecnologías se han constituido en el gran binomio de la investigación aplicada. Adicionalmente, las redes sociales se nutren de un continuo análisis estadístico en el desarrollo de sus aplicaciones internas. Conceptos básicos. La estadística es el conjunto de métodos científicos ligados a la toma, organización, recopilación, presentación y análisis de datos, tanto para la deducción de conclusiones como para tomar decisiones razonables de acuerdo con tales análisis. La estadística como ciencia independiente es un desarrollo del siglo XX. Fischer, 1890 a 1962, es considerado como el genio de la estadística, el transformador de ideas que cohesionó y estableció los fundamentos teóricos de la inferencia estadística, como método de razonamiento inductivo que da un nuevo sentido al procesamiento de datos e intenta medir su grado de incertidumbre. El censo es cuando el investigador requiere información de todos y cada uno de los elementos de la población estadística. La ventaja es que posee una gran precisión. La desventaja es que tiene un costo elevado, en tiempo y dinero, si el número de elementos de la población es grande. La obtención de la información es lenta. La exhaustividad del censo influye en que la calidad de la información que se obtiene es baja. Posible transformación o destrucción de los elementos de la población. Subtema 2, censo y muestreo. Muestreo. El tamaño de la muestra debe definirse partiendo de dos criterios. 1. De los recursos disponibles y de los requerimientos que tenga el análisis de la investigación. Por tanto, una recomendación es tomar la muestra mayor posible. Mientras más grande y representativa sea la muestra, menor será el error de la muestra. 2. Otro aspecto a considerar es la lógica que tiene el investigador para seleccionar la muestra. Por ejemplo, si se tiene una población de 100 individuos, habrá que tomar por lo menos el 30% para no tener menos de 30 casos, que es lo mínimo recomendado para no caer en la categoría de muestra pequeña. Pero si la población fuere 50.000 individuos, una muestra del 30% representará 15.000, 10% serán 5.000 y el 1% dará una muestra de 500. En este caso es evidente que una muestra de 1% o menos será la adecuada para cualquier tipo de análisis que se debe realizar. Otros elementos que se consideran también para el tamaño de la muestra son fórmulas estadísticas, de las cuales solo se desarrollará una de las más fáciles de aplicar en el estudio de la comunicación. Pero antes, se debe aclarar que las fórmulas dependen básicamente del margen de error, confiabilidad y la probabilidad. Por ejemplo, si se usa un margen de error del 5%, este margen representa el grado de precisión que se tiene en la generalización. Quiere decir que los resultados obtenidos en la muestra van a tener una precisión de 5%. Si al procesar las encuestas se advierte que el 65% de las personas encuestadas escucha una determinada radio, ese dato en la generalización se puede interpretar que, de toda la población, puede ser que un 60% o un 70% de las personas escuchan esa emisora. A esa posibilidad de que la afirmación sea correcta se llama confiabilidad. Y la probabilidad es que cualquier elemento de la población tenga la misma posibilidad de ser elegido para integrar la muestra que se elaborara. La fórmula es
M igual a muestra. N igual a población o universo. K igual a margen de error, puede ser 10%, 5%, 2%, para la fórmula, el porcentaje a usar debe ser expresado en decimales. El hecho de que una muestra sea grande no necesariamente cumple con el requisito de representatividad, pues esta cualidad depende de muchos factores y no solo del tamaño, sino del diseño del muestreo, de cómo se seleccionará a los componentes de la muestra. Subtema 3: Técnicas de recolección e información. Observación. La observación es el procedimiento empírico elemental de la ciencia que tiene como objeto de estudio uno o varios hechos, objetos o fenómenos de la realidad actual, por lo que en el caso de las ciencias naturales, cualquier dato observado será considerado como algo factual, verdadero o contundente. A diferencia, dentro de las ciencias sociales, el dato será el resultado que se obtiene del proceso entre los sujetos y sus relaciones, por lo que no es tan factual y pudiera ser subjetivo. Por su parte, Seltiz, al referirse a la observación, recomienda que para que ésta se convierta en una técnica como tal, debe cumplir con 4 condiciones. 1. Debe servir a un objeto formulado de investigación. 2. Debe de ser planificada sistemáticamente. 3. Debe estar controlada y relacionada con proposiciones generales. 4. Debe ser sujeta a comprobaciones y controles de validez y fiabilidad. Clases. 1. Observación de laboratorio. Se desarrolla espacios que permiten la reproducción de los hechos y se tiene el control de lo que puede acontecer en un estado real para su generalización. 2. Observación no participante. Se trata de una observación realizada por agentes externos que no tienen intervención alguna dentro de los hechos, por lo tanto, no existe una relación con los sujetos del escenario, tan solo se es espectador de lo que ocurre, y el investigador se limita a tomar nota de lo que sucede para conseguir sus fines. 3. Observación participante. El investigador se involucra dentro de los procesos de quienes observa, y este es plenamente aceptado, por lo tanto, se estima que lo observado no se ve afectado por la acción del observador. 4. Observación no estructurada. En ella se trata de observar sin tener en cuenta categorías o indicadores que guíen el proceso, careciendo de control temporal y llevando a cabo registros libres y globales de los acontecimientos. Puede también ser llamada observación no sistemática u ocasional, ya que registra todo aquello que se observa y se realiza cuando no se conoce suficiente del objeto de estudio, y se puede llegar a emplear para hacer estudios piloto, aunque, por otra parte, al hacer uso de esta técnica se corre el riesgo de registrar procesos aislados y de poca funcionalidad o relevancia. 5. Observación estructurada. Se refiere a la observación metódica que es apoyada por los instrumentos como la guía de observación y el diario de campo mediante la utilización de categorías previamente codificadas y así poder obtener información controlada, clasificada y sistemática. Encuesta. La encuesta es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación, mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una determinada población o universo que se pretende explorar, describir, predecir o explicar una serie de características. Importancia de la encuesta. La encuesta es importante para el investigador, porque recolecta información indispensable de un determinado tema. Asimismo, el investigador, al diseñar la encuesta y elaborar el cuestionario, debe tomar en cuenta los recursos humanos como materiales de los que dispone, tanto para la recopilación como para la lectura de la información, y así lograr un diseño funcionalmente eficaz. Funciones de la encuesta. Según el Instituto Nacional de Estadística, las funciones de la encuesta nos permiten recuperar información con respecto a sucesos acontecidos a los encuestados. Estandarizar los datos para un análisis posterior. Que la investigación social valore los aspectos subjetivos de los miembros de la sociedad. Tipos de encuestas. Las encuestas se pueden clasificar de acuerdo al ámbito que abarcan, a la forma de obtener los datos y al contenido. Estos son: encuestas exhaustivas y parciales. Se llaman exhaustivas porque están compuestas por todas las unidades estadísticas, universo, población o conjunto estudiado. Caso contrario se denominan parciales. Encuestas directas son aquellas donde la unidad estadística se observa a través de la investigación propuesta registrándose en el cuestionario. Encuesta indirecta
es cuando los datos obtenidos no corresponden al objetivo principal de la encuesta pretendiendo averiguar algo diferente o bien son deducidos de los resultados anteriores investigaciones. Encuestas sobre hechos. Las encuestas sobre hechos se realizan de acuerdo a acontecimientos ya ocurridos. Encuestas de opinión, son aquellas que tienen por objetivo averiguar lo que el público en general piensa acerca de un determinado tema, debe hacerse en una circunstancia concreta. Este tipo de encuesta se realiza a través de procedimientos de muestreo y son aplicadas a una parte de la población, teniendo como ventaja el de obtener con mayor rapidez los resultados. Asimismo, la encuesta de opinión no indica necesariamente lo que el público piensa de un tema, sino lo que pensaría si le plantease una pregunta sobre el tema, ya que existen personas que no tienen una opinión formada sobre lo que se les pregunta y contestan lo que dicen los periódicos o revistas. Algunas veces las personas encuestadas tienen más de una respuesta a una misma pregunta dependiendo de la forma en se haga la encuesta y por consecuencia las respuestas que se dan no tienen por qué ser sinceras. Cuestionario. Según el Instituto Nacional de Estadística, el cuestionario es un conjunto de preguntas sobre hechos y aspectos que interesan en una investigación y son contestadas por los encuestados, siendo este un instrumento fundamental para la obtención de datos. Los cuestionarios pueden ser cuestionarios individuales. Estos permiten que el encuestado conteste de forma individual y por escrito las preguntas planteadas sin la intervención del encuestador. Cuestionarios lista. Este tipo de cuestionarios se realiza preguntando al encuestado en una entrevista por uno de los especialistas de la investigación. Clasificación. Preguntas cerradas, son aquellas que proporcionan al sujeto observado, encuestado, una serie de opciones para que escoja una alternativa que describa mejor su respuesta. Esta clase de preguntas tienen la ventaja de facilitar al encuestador el procesamiento y codificación de la información, pero también tiene la desventaja de limitar las respuestas debido a que, si están mal diseñadas las opciones, el sujeto encuestado no encontrará la opción que él desearía. Preguntas abiertas, son útiles cuando no tenemos información sobre posibles respuestas de las personas o cuando esta información es insuficiente, es decir, que consiste en dejar totalmente libre al sujeto. Entrevista. La entrevista es una técnica para recolectar datos para una investigación, que consisten en un diálogo entre dos personas, el entrevistador investigador y el entrevistado, se realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la investigación. En la entrevista se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el investigador y la persona, para obtener información profunda, ampliar datos, recabar nuevas ideas. Importancia de la entrevista. Es importante utilizar este tipo de técnica, porque conlleva al entrevistador a tener mayor habilidad en conducir el tema de la entrevista, debido a que las respuestas son por lo general abiertas y permiten implementar nuevas preguntas no contempladas por el entrevistador inicialmente. También proporciona la ventaja de explorar temas no contemplados inicialmente o profundizar en algunos ya contemplados. Cuando se quiere realizar una entrevista, el entrevistador comenzará a interesarse por sus motivaciones, pensamientos, formas de percibir el mundo y posteriormente inician la investigación. Funciones de la entrevista. Existen 4 funciones básicas y principales que cumple la entrevista en la investigación científica. Obtener información de individuos y grupos. Facilitar la recolección de información. Influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona, opiniones, sentimientos, comportamientos. Es una herramienta y técnica flexible, capaz de adaptarse a cualquier situación. Ventajas de la entrevista. La entrevista es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y significativos desde el punto de vista de las ciencias sociales. Su condición es verbal. A través de la entrevista se pueden captar los gestos, los tonos de voz, etc., que aportan una importante información sobre el tema y las personas entrevistadas. Desventajas de la entrevista. Las limitaciones de las entrevistas son las siguientes. Limitaciones en la expresión oral por parte del entrevistador y entrevistado. Es difícil nivelar y darles el mismo peso a todas las respuestas. Es muy común encontrar personas que mientan, de forma no exageran las respuestas y muchas veces existen un divorcio parcial o total entre lo que se dice y se hace.
Muchas personas se inhiben ante un entrevistador y les cuesta responder con seguridad y fluidez una serie de preguntas. Existen muchos temas tabúes entre las personas, algunos de los cuales producen rechazo cuando se trata de responder preguntas concretas. Tipos de entrevistas. Entrevistas estructuradas, llamadas también formales o estandarizadas, se caracterizan por estar rígidamente estandarizadas, y plantean idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger la respuesta entre 2, 3 o más alternativas que se les ofrecen. Ventajas: la información es más fácil de procesar, el entrevistador no necesita estar entrenado arduamente en la técnica, existe uniformidad en la información obtenida. Desventajas: es difícil obtener información confidencial, limita la posibilidad de profundizar en un tema que emerja durante la entrevista. Entrevista no estructurada: este tipo de entrevistas son más flexibles porque los objetivos de la investigación rigen a las preguntas, su contenido, orden, profundidad y formulación se encuentran por entero en manos del entrevistador. Las ventajas son: se puede adaptar a toda clase de situaciones, permite profundizar en temas de interés, orienta posibles hipótesis y variables cuando se exploran áreas nuevas. Las desventajas son: no requiere de mayor tiempo, es más costoso por la inversión de tiempo de los entrevistadores, dificulta la tabulación de los datos, requiere mucha habilidad técnica y mayor conocimiento en el tema. Dentro de las entrevistas no estructuradas se encuentran las siguientes. Entrevista a profundidad: es una técnica para obtener que una persona transmita oralmente al entrevistador su definición persona de la situación. Entrevista enfocada: es una entrevista en profundidad, pero específicamente dirigida a situaciones concretas, es decir que la entrevista está enfocada a la reconstrucción de una experiencia personal concreta. Entrevista focalizada: es una forma de llevar la entrevista en profundidad en forma grupal. La entrevista grupo ofrece oportunidades de conocimiento y de análisis, promueve un ambiente en el cual se intercambian puntos de vista, y los individuos encuentran una mayor facilidad de reflexión sobre el tema tratado. Tema 2. Organización de datos. Objetivos. Identificar las variables mediante ejemplos a fin de resolver problemas. Identificar los tipos de frecuencias en ejercicios para la toma acertada de decisiones. Introducción. La estadística descriptiva es una parte de las matemáticas que se refiere a la recolección e interpretación de los datos logrados en un estudio. En esta asignatura se abordan los conceptos básicos, que permiten analizar e interpretar datos que sirven como herramienta fundamental a la hora de tomar decisiones. Esta asignatura es de carácter teórico-práctico, permitirá al alumno de la carrera de psicología, adquirir los conocimientos necesarios para el uso adecuado de las herramientas de la estadística, la asociación de variables, para estudiar y analizar su comportamiento y de esta manera llegar a la obtención de resultados óptimos y confiables. Subtema 1. Clasificación de las variables. Definición. Las variables son características que adquieren valores. Según Kerlinger, 1996, dice que la variable es un símbolo al cual se le asignan numerals o valores. Por ejemplo, x es una variable, es un símbolo con valores numerals asignados. Esta variable x puede tomar cualquier conjunto de valores justificables, por ejemplo, en el curso de lenguaje y comunicación, una prueba se califica según la escala vigesimal, y a cada pregunta se le asigna valores en razón de las habilidades, leer, comprender y escribir. Este conjunto de valores varía de menor a mayor. Por otro lado, una variable es el símbolo de un rasgo distintivo o de una propiedad del objeto de la investigación que, por lo menos, tiene dos valores antagónicos que se excluyen recíprocamente. El concepto de variable siempre está asociado a las hipótesis de investigación. Una variable es una propiedad que puede adquirir diferentes valores en un conjunto determinado y cuya variación es susceptible de ser medida. Una investigación, cualitativa o cuantitativa, exige la operacionalización de sus conceptos centrales en variables. De esta definición operativa depende el nivel de medición y potencia de las pruebas realizadas. En la investigación educativa se utilizan las variables para representar atributos, conceptos, constructos.
En cada caso la variable es el símbolo que se utiliza para representar cualquiera de los estadios particulares del aspecto de la realidad representada. Esos estadios son los valores de la variable y en cada manifestación particular, en cada caso concreto, la variable asume uno de esos valores. Clasificación. Los tipos de variables son cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas miden atributos, por ejemplo, cuyas modalidades de respuesta son hombre y mujer. Estas se dividen en naturales, modalidades de respuesta existen por sí mismas, y artificiales, es el investigador el que fija o determina las modalidades de respuesta de la variable. Las variables cuantitativas se caracterizan porque las modalidades de respuestas representan números reales, por ejemplo, la altura o el número de enfermedades sufridas en un año. Dentro de estas variables se encuentran las discretas, cuadro entre dos valores o modalidades de respuesta existe un número finito de valores posibles, y continua, cuando entre dos valores existe un número infinito de valores posible. Subtema 2. Escalas de medición de variables. Las escalas o niveles de medición se utilizan para medir variables o atributos. Por lo general, se distinguen 4 escalas o niveles de medición: nominal, ordinal, intervalos y escalas de proporción, cociente o razón. Las dos primeras, nominal y ordinal, se conocen como escalas categóricas, y las dos últimas, intervalo y razón, como escalas numéricas. Las escalas categóricas se usan comúnmente para variables cualitativas, mientras que las numéricas son adecuadas para la medición de variables cuantitativas. A continuación, se presenta un resumen de las características, propiedades y aplicaciones de cada una de las escalas mencionadas. Escala nominal. En esta escala las unidades observacionales u se agrupan en clases excluyentes según determinada propiedad, con lo que se define una partición sobre el conjunto de tales unidades. Los números se usan como identificadores o nombres. Cuando se estudia el desempleo de un país y se incluye la variable sexo, se codifica masculino como 1 y femenino como 2, por ejemplo, los números 1 y 2 representan categorías de datos, son simples identificadores y son completamente arbitrarios. La operación matemática permitida es el conteo. Escala ordinal, surge a partir de la operación de ordenamiento. En esta escala se habla de primero, segundo, tercero. No se sabe si quien obtiene el primer puesto está cerca o lejos del segundo puesto. Los valores de la escala representan categorías o grupos de pertenencia, con cierto orden asociado, pero no una cantidad mensurable. La escala ordinal tiene las propiedades de identidad y magnitud. Los números representan una cualidad que se está midiendo, y expresan si una observación tiene más de la cualidad medida que otra o. La distancia entre puntos de la escala no es constante, no se puede determinar la distancia entre las categorías, solo es interpretable el orden entre sus valores. Ejemplos: situación socioeconómica, nivel educativo. Escala de intervalos. Esta escala representa magnitudes, con la propiedad de igualdad de la distancia entre puntos de escala de la misma amplitud. Aquí puede establecerse orden entre sus valores, hacerse comparaciones de igualdad, y medir la distancia existente entre cada valor de la escala. El valor cero de la escala no es absoluto, sino un cero arbitrario, no refleja ausencia de la magnitud medida, por lo que las operaciones aritméticas de multiplicación y división no son apropiadas. Cumple con las propiedades de identidad, magnitud e igual distancia. La igual distancia entre puntos de la escala significa que puede saberse cuántas unidades de más tiene una u comparada con otra, con relación a cierta característica analizada. Por ejemplo, en la escala de temperatura centígrada puede decirse que la distancia entre 25 grados y 30 grados es la misma que la existente entre 20 grados y 25 grados, pero no puede afirmarse que una temperatura de 40 grados equivale al doble de 20 grados en cuanto a intensidad de calor se refiere, debido a la ausencia de cero absoluto. Así, los valores numéricos en la escala de temperatura centígrada se pueden expresar en valores de la escala Fahrenheit mediante la ecuación C igual a más BF, A igual a menos 17.778, B igual a 5/9. Escala de razón. Corresponde al nivel de medición más completo. Tiene las mismas propiedades que la escala intervalos,
y además posee el cero absoluto. Aquí el valor cero no es arbitrario, pues representa la ausencia total de la magnitud que se está midiendo. Con esta escala se puede realizar cualquier operación lógica, ordenamiento, comparación, y aritmética. A iguales diferencias entre los números asignados corresponden iguales diferencias en el grado de atributo presente en el objeto de estudio. Ejemplos: longitud, peso, distancia, ingresos, precios. Las escalas de medición de variables son: medición nominal. En este nivel de medición se establecen categorías distintivas que no implican un orden específico, lo que se mide es colocado en una u otra categoría, indica solamente diferencias respecto a una o más características. Por ejemplo, si la unidad de análisis es un grupo de personas, para clasificarlas se puede establecer la categoría sexo con dos niveles, masculino M y femenino F, los respondientes solo tienen que señalar su género, no se requiere de un orden real. Escala nominal, clasificar los objetos según las categorías de una variable. Mediante el conteo, permite aplicar técnicas estadísticas como distribución de frecuencia y el modo. Para ello se debe codificar, ejemplo, estado marital, 1 igual a soltero, 2 igual a casado, 3 igual a viudo, 4 igual a unión libre. El número no representa jerarquización. Objetivo: comparar descriptivamente por medio de la categorización o identificación de variables cualitativas. Medición ordinal. Se establecen categorías con dos o más niveles que implican un orden inherente entre sí. La escala de medición ordinal es cuantitativa porque permite ordenar a los eventos en función de la mayor o menor posesión de un atributo o característica. Las escalas o categorías indican etiquetas o símbolos de las categorías que indican jerarquía. Las formas más comunes de variables ordinal son los ítems, reactivos, actitudinales, establecen una serie de niveles que expresan una actitud de acuerdo o desacuerdo con respecto a algún referente. Las anteriores alternativas de respuesta pueden codificarse con números que van del 1 al 5 que sugieren un orden preestablecido, pero no implican una distancia entre un número y otro. Las escalas de actitudes son ordinals, pero son tratadas como variables continuas. Escala ordinal, utiliza la escala para clasificar los objetos en forma jerárquica, según el grado. No proporciona información sobre la magnitud de las diferencias entre los casos, ejemplo, excelente, bueno, malo. La estadística descriptiva es comúnmente utilizada y entre las medidas de tendencia central, la moda y la mediana, pues afectan los valores extremos. Medición de intervalo. Además de establecer un orden o jerarquía entre categorías, se delimitan intervalos iguales en medición. Posee las características de la medición nominal y ordinal. La escala de intervalo se aplica a variables continuas, pero carece de un punto cero absoluto. El ejemplo más representativo es un termómetro. Cuando registra 0 grados centígrados de temperatura indica el nivel de congelación del agua y cuando registra 100 grados centígrados, indica el nivel de ebullición. El punto cero es arbitrario no real, significa que en este punto no hay ausencia de temperatura. Escala de intervalo, poseen características de las escalas nominales y de las ordinals. Ordena por rangos. En una escala intervalar se miden variables cualitativas. La distancia entre dos puntos es igual. El punto cero puede ser arbitrario. Ejemplo, inteligencia, rendimiento académico, temperatura. La temperatura, 20 grados es 10 grados superior a 10 grados, pero no es el doble. Medición de razón. En este nivel, además de tenerse todas las características del nivel de intervalos, el cero es real y es absoluto. Cero absoluto, implica que hay un punto en la escala donde no existe la propiedad. Una escala de medición de razón incluye las características de los tres niveles de medición anteriores, nominal, ordinal e intervalo. Determina la distancia exacta entre los intervalos de una categoría. Adicionalmente tiene un punto cero absoluto, es decir, en el punto cero no existe la característica o atributo que se mide. Las variables de ingreso, edad, número de hijos son ejemplos de este tipo de escala. El nivel de medición de razón se aplica tanto a variables continuas como discretas. Escala de proporción o razón,
contiene características de una escala de intervalo con la ventaja adicional de poseer cero absoluto. Ejemplo: peso, talla, número de alumnos. El cero representa la nulidad o ausencia de lo que se estudia, por ello se puede decir que 50 kilos es el doble de 25 kilos, permite la aplicación de cualquier técnica estadística. El nivel de medición con que se define una variable es lo que determina posteriormente el alcance del análisis de los datos. Es importante tener en cuenta la diferencia que existe entre las investigaciones cuantitativas y cualitativas con respecto a las variables. En investigaciones cuantitativas, el objetivo es la medición numérica, se define previamente las variables. En investigaciones cualitativas, el objetivo es clasificar, describir y explicar, y las variables se van definiendo en el transcurso de la investigación. Los instrumentos son los recursos que permiten la obtención de la información necesaria para el desarrollo de la investigación. Resulta importante expresar algunas consideraciones para su elaboración. Subtema 3. Cuadro de frecuencia. El cuadro de frecuencia consiste en la clasificación y arreglo de datos en tablas entendibles. Estas distribuciones son llevadas a cabo después de recopilar toda la información, eso significa finalizar todo el trabajo de campo. El objetivo de la distribución de frecuencias es convertir los datos sueltos, que no han sido organizados y que dicen muy poco acerca de la población estudiada, en información organizada. Ello significa hacer hablar los números. Subtema 4. Frecuencia absoluta, relativas y acumuladas. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que se presenta un determinado dato de un carácter en los diferentes elementos de una población. Se representa por n. La frecuencia absoluta es el número de individuos que tienen una determinada característica, un valor de la variable x. La suma de todas las frecuencias absolutas es el número total de observaciones. La frecuencia absoluta es, por tanto, el número de repeticiones de un determinado valor de la variable o una determinada modalidad del atributo. La frecuencia absoluta también representa el número de elementos de la población que tienen el mismo valor o modalidad. La suma total de todas las frecuencias absolutas es el tamaño de la población de elementos observados. Según Enciclopedia Económica, a continuación se detallan los siguientes ejemplos. Ejemplo con variable discreta. Una consultora decide realizar una investigación en una oficina acerca de la cantidad de hijos que poseen sus empleados. Luego de realizar la pregunta a 20 empleados, las respuestas son las siguientes: 0,2,0,3,1,1,2,3,1,3,4,3,4,2,0,1,2. En consecuencia, tenemos n igual a 20, cantidad de empleados evaluados, y 11 igual a variable aleatoria. A partir de esto, entonces podemos saber la cantidad de veces que se repite X variable en una investigación. Además, podemos observar que la suma total de las frecuencias absolutas es igual a n, cantidad de individuos. Ejemplo con variable continua. ¿Qué pasaría si quisiéramos evaluar la frecuencia absoluta de una variable continua, es decir, de una variable que posea números exactos en decimales? En este caso entonces, debemos hacer uso de intervalos. Supongamos que el investigador ahora decide evaluar la altura de los empleados de una organización, por lo que vuelve a consultar a 20 de estos y los resultados que se obtienen son los siguientes. En consecuencia, tenemos n igual a 20, cantidad de empleados evaluados, y 11 igual a variable aleatoria. Cabe destacar que en este caso el significa que incluye al número en dicho intervalo y que cierra el número sin incluirlo. Por ejemplo, si el intervalo es 1,902,00, la estatura 1,90 sí se incluiría en este, mientras que la estatura 2,00 no estaría incluida en este. Por lo tanto, se podría saber a través de la frecuencia absoluta cuál de todas las variables es la que más se repite y sacar conclusiones a partir de esto. Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada de una clase es la suma de las frecuencias para esa clase y todas las clases previas. La tabla muestra la distribución de frecuencias acumuladas de la distribución de frecuencias. Con el uso de las frecuencias originales de 11, 12, 14, 1 y 2,
sumamos 11 más 12 para obtener la segunda frecuencia acumulada de 23, después sumamos 11 más 12 más 14 igual a 37, para obtener la tercera y así sucesivamente. Frecuencia relativa. Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta de un determinado dato entre la suma de las frecuencias absolutas de todos los datos observados, es decir, entre el tamaño de la población. Se representa por phi igual a n/n. Es la proporción de individuos que tiene una determinada característica. Es el tanto por 1. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta de cada categoría por el número de observaciones. La suma de todas las frecuencias relativas es igual a 1. La frecuencia relativa es, por tanto, una proporción entre el número de veces que se repite un dato y el tamaño de la población. En consecuencia, la suma de todas las frecuencias relativa es siempre la unidad. Las frecuencias relativas se suelen presentar en porcentajes, por ciento f, que se obtienen al multiplicar por 100 el valor correspondiente de f. En este caso, la suma total de todas las frecuencias relativas porcentuales será 100. Construcción de tabla de frecuencia simple. Se consideran los siguientes pasos. Primera columna. Se organizan los datos de la variable en formas ascendentes, si repetiría esta columna la llamamos x. Segunda columna. Se cuenta el número de veces que se repite el valor y se coloca al frente de cada x. A esta frecuencia la llamamos frecuencia absoluta y la representamos por f o n. Tercera columna. Se denomina frecuencia absoluta acumulada. Está representada por f o n. Se calcula sumando la frecuencia absoluta. Cuarta columna. Frecuencia relativa se representa por h. Se calcula dividiendo cada frecuencia absoluta por el número de observaciones. Quinta columna. Frecuencia relativa acumulada representada por h correspondiente a cada valor de x. Se calcula sumando la frecuencia relativa. Construcción de una distribución de frecuencias agrupadas. Para construir cualquier tabla o distribución de frecuencias agrupadas debe tenerse en cuenta los siguientes puntos. 1. Para mayor comodidad en el proceso de construcción de las clases, acordaremos que la primera clase debe contener por lo menos el dato menor. En la realidad esto no siempre es así. 2. Las clases deben ser mutuamente excluyentes, es decir, cada dato debe quedar exactamente en una sola clase, no en dos al mismo tiempo. 3. Para mayor comodidad en el proceso de construcción de las clases, acordaremos que todas las clases deben tener la misma amplitud. Para determinar la amplitud de clase en cualquier tabla de frecuencias agrupadas, réstense dos límites superiores de clases consecutivos o dos límites inferiores de clases consecutivos, o réstese la frontera superior de una clase de la frontera inferior de dicha clase. 4. Mientras menos clases escojamos será más fácil el trabajo, pero se perderá más información. Debido a que no hay un acuerdo general entre los estadísticos acerca del número de clases que debe usarse y dado que la elección es arbitraria para nuestros fines, escogemos entre 5 y 20. Una sugerencia útil para el número de clases es la regla de Sturgis. La regla de Sturgis establece como número de clases necesario, aproximadamente, c igual a 3,3, log n, más 1. Donde n es el número de medidas y log n es el logaritmo de n en base 10. El valor de c es común redondearlo al entero más cercano. Otra regla razonable para el número de clases es 5. Luego, determinar el rango r, que es la diferencia entre las medidas mayor y menor. 6. Posteriormente, se determina la amplitud de clase W calculando el cociente entre el rango R y el número de clases C, es decir. 7. Una vez determinada la amplitud se construyen las clases. El dato menor debe caer en la primera clase. Por esta razón, el límite inferior de la primera clase debe estar en, o un poco antes de, el dato menor. Luego al límite inferior se le suma la amplitud y obtenemos el límite superior de la primera clase. Para la segunda clase el límite inferior toma el valor del límite superior de la primera clase y se le suma la amplitud obteniendo el límite superior de la segunda clase. Este procedimiento se realiza en las siguientes clases hasta llegar a obtener como límite superior el valor máximo de los datos. 8. Finalmente se verifica por cada clase cuántos valores son parte de dicha clase que corresponden a la frecuencia absoluta. Gracias por llegar hasta aquí.
Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.